Hola a todos. Antes de empezar el podcast de hoy, quiero pediros disculpas por estas semanas en las que he estado ausente. Hace un año sufrí un cuadro grave de estrés y pues parece que el estrés no ha querido dejarme. Y dicho así, igual parece una tontería, pero en el momento en el que me ha empezado a afectar a la salud, he tenido que parar. Quiero mandar un beso muy fuerte y un abrazo a todos aquellos que, como yo, habéis sufrido o estáis pasando por episodios de estrés o ansiedad. La salud mental es una de las grandes olvidadas y a veces creemos que podemos con todo cuando la verdad es que no. Y no pasa nada. No somos máquinas ni tenemos superpoderes. Por eso es importante que lo tratéis con un psicólogo y si hace falta medicación, pues tomarla. No os quiero enrollar más con estas cosas, simplemente darle visibilidad a la salud mental y animaros a seguir trabajando en ello y al resto, pues que apoyéis a quienes lo estén pasando mal, que aunque parezca que nos escuchamos, de verdad que lo agradecemos. Y dicho esto, vamos a empezar con el episodio de hoy. Diogo no se lo podía creer cuando María, la chica de sus sueños, le pidió una cita. Llevaba tanto tiempo detrás de ella que solo el hecho de escuchar a la joven proponerle el plan ya le puso nervioso. Y el 20 de marzo de 2020 estaba que le iba a dar algo del subidón. María quería una cita íntima y por eso, en lugar de quedar en cualquier cafetería o restaurante, se acercó hasta el apartamento de Diogo. Llevó un zumo de naranja, hecho por ella misma como un detalle. Lo que no fue un detalle fueron las 3 ampollas de diazepam que llevaba la bebida. La de hoy es una historia de traición, deslealtad, egoísmo y sangre fría. Mucha sangre. Hoy vengo a contaros el caso del portugués Diego Gonçalves y de cómo el dinero se antepuso a la amistad. Mi nombre es Susana García y esto es Más allá del crimen. Comenzamos. Diogo Gonçalves nace en la Albufeira, Portugal, en el año 1999. Es hijo único y proviene de una familia muy humilde. Es un buen chico, educado, respetuoso con los demás, pero sobre todo con sus padres. La relación que tiene con ellos es muy estrecha y Diogo sabe que tiene que estudiar si quiere ser alguien en la vida y devolver así el favor a sus padres y que estos no pasen penurias. Quiere estudiar informática y para costearse él mismo los estudios encuentra un trabajo en un McDonald's. Es el año 2015 y Diogo tiene 16 años. La verdad es que todo lo que se propone Diogo a nivel laboral lo consigue. No tarda en hacerse gerente de la hamburguesería, es un buen trabajador y un buen compañero. La vida le daría un revés un año después cuando a su padre le dio un derrame cerebral y su salud se vio bastante resentida. Diogo y su madre tuvieron que hacer grandes esfuerzos para mantenerse, ya que el padre de familia no estaba en condiciones de trabajar y pues requería de cuidados especiales. Si la vida a veces es dura, a Diogo le dio un bofetón en toda la cara. Ese mismo año, mientras su padre sigue delicado de salud, su madre es arrollada por un vehículo mientras se dirige al centro comercial donde trabaja como vigilante. La mujer se queda tirada en la cuneta y fallece poco tiempo después. El coche se da a la fuga, pero la policía consigue identificar al conductor y detenerle. Y es así como Diogo se queda huérfano de madre y con un padre enfermo que tiene que ser ingresado en un centro médico debido a los cuidados que requiere. Una tía del chaval le propone que se mude con ella. Al fin y al cabo, Diogo tan solo tiene 17 años y ya ha pasado por mucho como para dejarle solo. El chico y su tía, por lo que sea, no se llevan y Diogo no aguanta mucho en esa casa. Contándole esto a un amigo, el chico convence a sus padres para que le dejen quedarse en su casa. Tienen una habitación libre y es allí a donde Diogo se muda tras dejar a su tía atrás. En 2017 finaliza sus estudios de informática y mientras aún trabaja en el McDonald's, asiste a un curso de 6 meses como informático en un resort de 5 estrellas, el Vila Vita, en Porches. Los profesores se quedan bastante impresionados con los conocimientos de Diogo y en marzo de 2018 le ofrecen un puesto en el hotel.
Según su perfil de LinkedIn, que aún sigue activo, en abril finaliza su relación contractual con McDonald's. Para Diogo, esta es una gran oportunidad. Puede trabajar en lo que le gusta y después de todo lo que ha pasado con la enfermedad de su padre y la muerte de su madre, el chico se lo merece. Como ya os he dicho, Diogo es una persona amable y sociable. En el Vila Vita se fija en María Malveiro, de 19 años, que trabaja como vigilante de seguridad en el hotel. Los dos se hacen amigos rápidamente. Tienen un pasado de vida muy similar. Provienen de familias humildes y aunque a María, su padre la abandona cuando es muy pequeña y su madre tiene problemas de salud mental, lo que hace que María se haga adulta muy rápidamente. Además, la joven ejerce la misma profesión que la madre de Diogo, aunque María lo que quiere ser es policía, pero no ha sido aceptada en la academia por tener un tatuaje y opta por meterse a trabajar en una empresa de seguridad. Le gustan las artes marciales, es buena y quiere un trabajo lo más parecido a policía posible, y ese es el motivo que la lleva a trabajar al mismo hotel que Diogo. Entre ellos rápidamente se forma un vínculo muy especial, tan especial que todos los empleados del hotel creen que tienen una relación, pero eso es lo que Diogo desea, no tanto María. La chica es maja con él, pero no llega a dar el paso, es más, es como que le frena. A veces le quiere mucho, otras no tanto, y Diogo está confundido y enamorado. Y es que dicen que el chico rechaza una muy buena oferta de trabajo en la cadena de hoteles Sheraton por estar solo cerca de María. María lo que le dice es que acaba de salir de una relación y que no se ve metida en otra, por lo menos por ahora. Y eso precisamente es lo que le da alas a Diogo para pensar que tal vez, pasado un tiempo, María ya esté por fin preparada. Pasan mucho tiempo juntos, salen a cenar, él la lleva comida mientras ella trabaja. De momento, son buenos amigos. Pero a Diogo se le cae el mundo un día cuando, mirando en las redes sociales, ve una foto, no sé si es una foto o un vídeo, donde María sale besándose en la boca con otra mujer. Esto le deja petrificado, pero su mejor amigo le dice que no le dé importancia. Le dice que las chicas, muchas, cuando salen, se dan besos en la boca entre ellas y que eso puede no significar nada. Pero Diogo tiene la mosca tras la oreja y además está muy enfadado. Si son tan amigos, ¿por qué no le ha contado que le gustan las chicas? ¿Y por qué no ha confiado en él? Y sobre todo, ¿por qué le ha mentido? A pesar del enfado inicial, María y Diogo siguen siendo amigos y siguen saliendo como dos buenos amigos, a tomar algo, a cenar, a dar paseos. Parece que el chico le ha restado importancia a lo del beso con otra chica y le vale más la amistad de María que perderla para siempre. Muchas ocasiones en las que salen los dos, Diogo se ofrece a acompañarla a su casa, pero María no se lo permite. Le dice que vive con una compañera de piso, que tiene un novio muy celoso y que no acepta que ningún otro hombre entre en esa casa y mucho menos que se acerque, Eso es lo que dice María. Lo que en realidad no le ha contado es que esa compañera de piso con la que vive es Mariana Fonseca, su novia, una enfermera del Hospital de Lagos de 23 años. Aquí no hay novios celosos ni nada por el estilo, como María le ha contado a Diogo. Lo que sí hay son unos padres, los de Mariana, y es que las dos jóvenes conviven con la familia de la enfermera al no disponer de capacidad financiera para establecerse por su cuenta. Poco menos de 2 años después de entrar a trabajar al Vila Vita, en diciembre de 2019, a Diogo le comunican que va a recibir una indemnización de 70.000 euros por el atropello de su madre. Está claro que eso no va a devolverle la vida, pero con ese dinero Diogo tiene planes. Quiere comprarse una casita para que su madre desde el cielo se sienta orgullosa de él. Además, quiere llevarse a su padre y así poder cuidar de él. Han pasado 3 años desde la muerte de su madre y por fin puede cerrar ya ese ciclo. Está triste pero contento porque por fin puede establecerse y cuidar de su progenitor. Comparte la noticia con sus amigos y celebra que su futuro se ve ahora mucho más claro. Diogo recibe el dinero de la indemnización casi al mismo tiempo que María pide el despido. Alega que tiene que cuidar de su madre enferma y también que no soporta más los comentarios de los compañeros de trabajo que la vinculan sentimentalmente con Diogo. Todo muy extraño.
tan extraño como que había un plan. María deja el trabajo, pero no de hablar y ver a Diogo. Quiere seguir teniendo vínculo con él porque quiere el acceso a su cuenta bancaria, 70.000 euros que Mariana y ella utilizarían para poder vivir juntas. Total, ¿a quién le importa un amigo, no? El plan es que María le pediría una cita a Diogo en su casa. Mariana robaría unas ampollas de diazepam, un tranquilizante y relajante muscular, del hospital donde trabaja y dormirían a Diogo. Accederían con su huella dactilar a su cuenta bancaria y podrían transferir la indemnización por la muerte de la madre del chico a sus propias cuentas. Lo sé, es muy asqueroso todo. Por eso, cuando María le propuso a Diogo tener una cita, el chico se vino arriba. El viernes 20 de marzo de 2020, a las 2 de la tarde, la ahora ex vigilante de seguridad llama a la puerta del joven informático. Se sonríen y se saludan. Fuera, dentro de su coche, espera Mariana. Malveiro ha preparado un zumo de naranja para su amigo. Dentro, las 3 ampollas de diazepam. Diogo bebe del vaso de zumo. Mariana y María intercambian mensajes de texto para darse indicaciones de cuándo el fármaco ha hecho su efecto. Pero bueno, pasan los minutos y Diogo sigue sin caer dormido. Todo lo contrario, y estaba empezando a preguntarse qué leches estaba pasando en su casa. La cita no era una cita, no entendía por qué le había dicho de ir a su casa a tener una noche romántica con él y por el contrario María estaba distante y nerviosa. La chica, para calmarle, le dijo que le iba a hacer un baile sensual y que para eso él estaría enfrente en una silla mirándola y atado. Diogo accedió y María le ató a la silla, pero eso no le hizo estar cómodo y empezó a agobiarse. Le pidió a su amiga que lo soltara y se puso bastante nervioso. Y la cosa se puso tensa. Aprovechando sus conocimientos en artes marciales y que el chaval estaba atado, no nos olvidemos de eso, María agarró a Diogo del cuello hasta dejarle inconsciente. Avisó inmediatamente a Mariana que ésta seguía esperando dentro del vehículo. Al entrar al piso y ver a Diogo en el suelo, pues bueno, le sale la vena enfermera. Viendo que el chico no tiene pulso, le practica una reanimación y consigue que Diogo vuelva a respirar. Según narran, el chico se pone nervioso al verse atado y no solo con María en el apartamento, sino también con Mariana. Intenta atacar a esta última, que no sé cómo pudo atacarla si estaba atado, salvo que durante la reanimación le hubieran soltado. Este dato, la verdad, que no lo he encontrado en ningún sitio. María, al ver que Diogo se abalanza sobre su novia, vuelve a cogerle del cuello para esta vez dejarle sin vida. Lo que hacen después es deplorable. Con las huellas de sus dactilares acceden a su cuenta bancaria. Hay un límite, por lo tanto no pueden pasarse los 70.000 euros así como así. Hacen una pequeña transferencia y deciden cortarle los dedos, tengo entendido que el pulgar y el dedo índice, para seguir realizando transacciones los días posteriores. ¿Pero qué hacer con el cadáver? Lo enrollan en una manta, lo meten en una bañera y luego deciden que se lo llevan en el coche y se lo llevan hasta casa de Mariana, donde las dos viven con los padres de esta y lo dejan en el garaje. Y hacen varias cosas. Primero, escriben a un compañero de trabajo del chaval pidiéndole que le cambie el turno. Diogo trabaja ese sábado y no va a poder ir por encontrarse indispuesto. Pero las formas y el mensaje no le encajan a este chico. Primero, porque Diogo no falta nunca al trabajo y segundo, por la manera en la que escribe, que no es la habitual. También escriben al jefe de Diogo diciendo que se despide del trabajo, que se ha enamorado de una chica y que no va a volver nunca más. El jefe, alucinando, le pregunta a Diogo: «Oye, ¿estás bien?», y todo le suena muy extraño. El compañero de trabajo y el jefe hablan. Los dos están mosqueados con los mensajes que han recibido y se denuncia su desaparición. La tercera cosa que hacen es descuartizar a Diogo. María es la que lleva a cabo el acto, mientras Mariana es la que alumbra. Lo hacen por las noches, mientras todos duermen. No os lo perdáis porque tienen el cuerpo allí hasta el día 25, 5 días después de quitarle la vida. Meten los trozos de su cuerpo en bolsas de basura y lo meten en su coche.
María conduce mientras Mariana la sigue con su vehículo. Tiran los restos de Diogo en Sagres y en Tavira, que para que os hagáis una idea están cada uno en una punta del sur. Sagres está situado muy cerca del faro del Cabo de San Vicente, justo en la barbilla de Portugal, mientras que Tavira está a hora y media en coche y ya bastante más cerca de la provincia de Huelva. Dejan el coche de Diogo en Sagres y vuelven en el de Mariana y siguen con su vida como si nada. Sacan dinero de varios cajeros con la tarjeta del chico y cada día hacen transferencias puntuales del máximo que permite el banco. El jueves 26 de marzo, el coche de Diogo es localizado y un equipo de rescate inicia una búsqueda. Muy cerca de ese punto encuentran el torso del joven, metido en una bolsa de basura. Se había quedado atascado en el acantilado y no había llegado a caer al mar. A unos cuantos, bastantes kilómetros de allí, una pareja que está de senderismo encuentra la cabeza de Diogo en Pego do Inferno, igual, metido en una bolsa de basura. La policía comienza una investigación y no tardan en saber que Diogo acababa de recibir una indemnización de 70.000 euros y que parte de ese dinero estaba siendo transferido a una cuenta, incluso después de muerto el joven. Descubren también las retiradas de efectivo y pues blanco y en botella, leche. María Malveiro y Mariana Fonseca son detenidas y puestas a disposición judicial, acusadas de acabar con la vida de Diogo Gonçalves. En sus primeras declaraciones, María, la amiga traidora, asegura que ella es la culpable de todo. Le dice a los agentes que Diogo la acosaba, que incluso había tenido que dejar el trabajo por eso mismo y que el día de los hechos intentó sobrepasarse con ella. Quería venganza, pero no acabar con él y mucho menos robarle el dinero de la indemnización por la muerte de su madre. Mariana, por su parte, afirma que acompañó a María a casa de Diogo porque tenía que ayudarla con algo del coche. Mientras María se veía con Diogo, ella se echó a dormir. Estaba cansada con los turnos del hospital y se despertó cuando María, agitada, le pidió ayuda. Y lo que ya os he contado antes, que entró en el piso, vio a Diogo inconsciente, sin pulso y que le reanimó. Dice también que después de eso se fue a fumar un cigarro a la habitación y que cuando volvió, Diogo ya estaba muerto. Dice no tener nada que ver con el diazepam, que ella no ha robado nada del hospital y que desconocía las intenciones de María con respecto al chico. Lo que no dejan muy claro es, por qué se llevan por qué quieren robarle el dinero. O sea, al final, una porque le intentaba abusar y la otra porque iba a acompañarla a no sé qué. No tienen sentido estas versiones. Lo que sí coinciden es que entre las dos limpian la escena, envuelven el cuerpo en una manta y se lo llevan al cuarto de baño para después meterlo en el coche y llevárselo a su casa. María se declara culpable de los hechos, mientras que Mariana solo de ayudarla con la limpieza de la escena y de trasladar el cuerpo. Las dos son encarceladas a la espera de juicio. Pocos meses después, en enero de 2021, Mariana y María rompen su relación, al parecer por constantes discusiones entre ambas y, según afirma María, por una agresión de su pareja motivada por los celos. Todo esto ocurre previo al juicio, que arranca en marzo de 2021. Las cosas, por tanto, cambian. Ahora se acusan la una a la otra. María reconoce haber mentido en cuanto al intento de abuso de Diogo y asegura que la idea de robarle el dinero había sido de Mariana. Ella, por amor, había accedido. Acusa ahora a Mariana de acabar con la vida del chico por celos y que fue ella la encargada de desmembrarlo, ya que es enfermera y tiene los conocimientos. También la acusa de robar el diazepam y de obligarla a introducirlo en el zumo de naranja. Lo que sí reconoce es haber dado la idea de cómo deshacerse del cuerpo, al contarle a Mariana lo que hacía Dexter, el de la serie, con los cuerpos de sus víctimas. Mariana también acusa a María y se mantiene más en su versión inicial. Pide que saquen a María de la sala mientras ella hace su declaración y cuenta que fue llevada a casa de Gonçalves por María, engañada, y cuando se quiso dar cuenta, la vigilante de seguridad ya había acabado con Diogo.
Se ratifica en que intentó reanimarle y tras confirmarse su muerte ayudó a limpiar la escena y a trasladar el cadáver, tanto a su casa como a los sitios donde fueron abandonados sus restos, limitándose solo a llevar el coche y no participando ni en la muerte ni en el desmembramiento. En primera instancia, el Tribunal de Portimao, el 27 de abril de 2021, dio como probada la participación en los hechos de María Malveiro, pero no de Mariana Fonseca, y consideró que María Malveiro fue la autora de un delito de homicidio, un delito de coautoría de profanación de cadáveres, un delito de robo, 2 de acceso ilegítimo y 1 de estafa informática y comunicaciones en forma continuada, otro delito de uso y robo de vehículos y 1 de detención de armas prohibidas. En total, 25 años. Fue también condenada a pagar una indemnización de más de 265.000 euros al padre de Diogo Gonçalves, de los cuales unos 150.000 eran por daños patrimoniales y 115.000 por daños no patrimoniales. Por su parte, Mariana Fonseca fue condenada a una pena de 4 años de prisión y al pago de 350 euros de indemnización al padre de Diogo Gonçalves. No se pudo probar su participación y además, pues como eximente, digamos que estaba el hecho de que había intentado reanimar al chico. Y por lo tanto se decretó su puesta en libertad inmediata, al no probarse los hechos en la muerte y debido al tiempo, pues que ya había estado en prisión preventiva. Y el Ministerio Fiscal recurre esta sentencia. El día siguiente a su puesta en libertad, Mariana se dirige al Hospital de Lagos a trabajar y nada más entrar por la puerta le piden que no entre. Le dicen que está despedida al haberse ausentado tanto tiempo de su puesto de trabajo sin haber informado mientras estuvo retenida en prisión preventiva. Y Mariana denuncia al hospital por despido improcedente. Mientras, María, en la cárcel, pide un cambio de prisión porque quiere estar más cerca de los suyos. El cambio le es denegado y el 29 de diciembre de 2021 es encontrada sin vida dentro de su celda en la cárcel de Tires, donde estaba recluida. Poquito tiempo después de esto, Mariana recibe una indemnización por el despido improcedente y se le otorgan 30.000 euros. Pero esperaros porque la historia no se queda aquí. Muy poco tiempo después de hacerse con esta suma de dinero, el Ministerio Fiscal, que había recurrido la sentencia de Mariana Fonseca, consigue revertir la sentencia de Portimao. Y más que revertir, que sí, yo diría ampliar. 25 años de condena por la participación en la muerte de Diogo y desmembramiento, y a una elevada indemnización al padre de Diogo. Básicamente, y según el abogado de Mariana, la sentencia, donde antes decía María, ahora leía María y Mariana, siendo más una modificación de la interpretación de la sentencia que otra cosa. Yo espero que estos 30.000 euros del despido improcedente se los confiscaran por lo menos para el padre de Diogo. De momento, Mariana permanece en prisión. Diogo nunca conseguirá cuidar a su padre, nunca podrá comprarse ese pisito que quería para honrar la memoria de su madre. Nunca se casará, ni tendrá hijos, ni cumplirá sus sueños. Y todo por una chica en la que confió, una amiga que le traicionó y que no consiguió más que destrozar la vida de todos los que estuvieron a su alrededor. Una historia lamentable que pudo evitarse si no hubiese sido por la avaricia de 2 desalmadas. Y esta es la historia triste de Diogo Gonçalves y de cómo hay personas que anteponen el dinero a todo lo demás. Gracias a todos por estar ahí. Un beso especial a mis miembros de Patreon, a Ruser, a Sumi, Alberto, Juan, Lucas Raúl, Elizabeth y Sonia. Y a mi oyente Belén, decirte que el enlace que me enviaste por iVoox no me funciona. Si quieres me lo puedes enviar otra vez o me envías el nombre del caso y así puedo investigar la propuesta que me has hecho, ¿vale? Tengo algunos temas que me habéis propuesto pendientes y estoy trabajando en ellos. Ya sabéis que voy muy poquito a poco y casos también que tengo medio documentados y medio terminados son los que iré sacando próximamente porque, sabéis que todavía sigo de baja y necesito centrarme en otras cosas. Así que, dicho esto, nada más. La semana que viene volvemos con más casos reales en Más allá del crimen. Un beso a todos.